es linealizar el circuito. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, partimos desde la izquierda, hay un segmento, el borne negativo, el generador, el borne positivo, otro segmento que es el cable que conecta a la primera carga. Ahí viene la primera carga, la primera resistencia, después hay otro cable, la segunda resistencia, otro cable, la tercera resistencia, y luego ya termina donde empieza, en el generador. Estamos suponiendo tres resistencias iguales para este ejemplo de 4 ohm cada una. Y estamos suponiendo 12 volt de tensión de batería. Entonces, sumamos las tres resistencias, nos da 12 ohm. Así que tenemos 1 amper de corriente. ¿Y qué nos dice acá? Que 1 amper por 4 caen 4 volt en la primera resistencia. El conductor mantiene la polaridad luego. O sea, el generador sube la tensión, ¿sí? En el gráfico que está inmediatamente debajo. El generador sube del negativo 0 volt a 12 volt. Si vamos avanzando hacia la derecha, en la primera resistencia caen 4 volt, en la segunda resistencia otros 4 volt, y en la última lo mismo. 1 amper por 4 ohms, 4 volt. Entonces, cuando están las tres resistencias conectadas, ¿entre qué tensión y qué tensión se arregló la carga? Y entre los 12 volt que propuso la fuente y 0 volt, que eran los dos límites que impuso la fuente. Ahora, si yo puenteo una de las tres cargas, en este caso la última resistencia, fíjense que está ese otro gráfico ahí, en donde ahora la corriente sube a 1,5 amper, porque yo anulé la última resistencia. Así que es 12 dividido 8. 12 volt dividido 4 más 4, o sea, 1,5 amper. Bueno, fíjense, 1,5 amper por 4 ohms, 6 volt, y 1,5 amper por 4 ohms, 6 volt, así que esos 12 volt ahora caen en dos tramos de 6 volt cada uno. ¿Por qué? Porque puenteamos la última resistencia, la anulamos. Y ahora esta nueva carga, que eran dos resistencias en serie, ¿entre qué límites se arregló? Y entre los mismos límites que antes cuando eran tres. Y puenteo otra más, y queda una sola resistencia, o sea, queda igual que este ejemplo de acá, antes del cortocircuito, supongamos. Un generador con una sola resistencia. Y bueno, la corriente ¿a cuánto sube? A 12 dividido 4, 3 amperes. O sea que 3 amperes por 4 ohms, 12 volt. Así que todos esos 12 volt que suben en el generador bajarían en la primera resistencia. ¿Qué límites dispuso la carga en este último caso? Y los límites que impone la fuente, o sea que los límites con los cuales se maneja la carga los impone la fuente, y por eso decimos que no se puede escapar ningún volt por ningún lado, o sea, la sumatoria de U es igual a las sumatorias de E. Y fíjense que en estos tres ejemplos, puenteando primero con las tres resistencias, después puenteando una y después puenteando otra más, siempre el comodín fue la corriente, porque pasó de 1 a 1,5 amper y luego a 3 amper. Bueno, vamos al circuito paralelo. Les comento, no hay circuitos útiles en serie. Y si los hay, son algún subcircuito que sirve para algo. Pero no hay circuitos útiles en serie. Todos los circuitos útiles son en paralelo, y ahora vamos a explicar por qué. Y acá viene el primer concepto de nuestra cursada. Acá, esto que vamos a hablar ahora en esta parte es muy importante, tiene relevancia superior con respecto a todo lo que vimos antes. En el circuito paralelo, yo las resistencias las conecto uniendo todos los principios por un lado y todos los finales por el otro. Entonces acá voy a tener una sola diferencia de potencial, porque si yo dije que el conductor traslada el potencial positivo al principio de una carga, el potencial negativo al final, fíjense acá, todo el conductor de arriba tiene el potencial positivo y todo el conductor de abajo tiene el potencial negativo. Así que si yo conecto
el voltímetro entre cualquier parte del conductor de arriba y cualquier parte del conductor de abajo, acá hay una sola diferencia de potencial, hay una sola tensión acá. No puedo conectar dos voltímetros que midan distinto, porque tengo todo un potencial único en el conductor de arriba y todo un potencial único en el conductor de abajo. Por eso ahí como primera característica decimos una sola diferencia de potencial. Pero tiene tantas corrientes este circuito como ramas en paralelo. Por cada rama va a circular una corriente, porque van a ser como todos circuitos independientes de lo que teníamos antes. Si hay una fuerza electromotriz y un camino que los une a través de una resistencia, por ahí se impondrá una corriente. O sea que va a haber tantas intensidades como ramas haya en paralelo. La R equivalente en paralelo es matemáticamente la inversa de la suma de las inversas. Es decir, acá en esta ecuación hay un error, que algún día lo corregiremos, la que sigue. La primera ecuación, esa, que está en tercer lugar, R equivalente en paralelo, es la inversa de las sumas de las inversas, está bien. Pero acá tienen que poner R equivalente en paralelo a la menos 1, le falta el menos 1. Es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Y a eso después lo tengo que invertir para que sea la R equivalente en paralelo. La R equivalente en paralelo, ¿cuál va a ser? Y bueno, va a ser una única resistencia que reemplaza a todas las demás. Y si lo quieren hacer de a 2, esto viene de la época de que no existía ni siquiera la calculadora. Para ustedes esto es un viejazo lo que les voy a decir. Pero cuando no existía la calculadora era más fácil hacer esta cuenta que la inversa de la suma de las inversas. Se trabajaba con la regla de cálculo antes de la calculadora. Entonces se trabajaba de a 2 resistencias. Y la R equivalente entre las dos, o sea, RAB era RA por RB sobre RA más RB. Pero había que hacerlo de a 2. Con 3 no resulta esto. O sea, R1,2 en paralelo es R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto es anecdótico, pero yo empecé la secundaria en el año 71. Hice primero en el 71 y sexto en el 76. En el Otto Krause hice sexto. De primero a tercero en el Ángel Gallardo de Avellaneda y de cuarto a sexto en el Otto Krause. Resulta que en quinto año, con un profesor, con quien trabajé mucho tiempo después en la UBA, y que todavía es compañero, ya está jubilado, pero todavía lo seguimos viendo y sigue viniendo al departamento. En una materia de quinto año, en el año 75, usaba un bimestre en enseñar a usar la regla de cálculo. O sea que nosotros, el primer bimestre de esa materia del 75, aprendimos a usar la regla de cálculo. Pero justo ese año apareció la calculadora. Ese año apareció la calculadora en Argentina. Y en el 75, a principio del 75, había una sola calculadora para todo el Otto Krause. A mediados del 75 había una calculadora por curso, por división. A fines del 75 ya había, no sé, una calculadora cada 2 alumnos. Y ya en el 76 había una calculadora por alumno. A ese nivel se masificó y se abarató. Las primeras calculadoras eran carísimas, carísimas. Bueno, así que yo soy el último gil que aprendió a usar la regla de cálculo. Porque ya después no se usó más la regla de cálculo. Nunca más, obviamente. Quedó como un objeto de museo realmente. Bueno, volviendo a esto. R equivalente en paralelo, asociándola a la anterior, fíjense, R equivalente en serie siempre será mayor que la mayor. O sea, la R reemplazante, la resistencia reemplazante, siempre será mayor que la mayor de sus componentes. Y acá que decimos que la R equivalente en paralelo siempre será menor que la menor de las componentes. Ojo. Y esto encierra un concepto muy importante que es el concepto de carga. La R equivalente en paralelo siempre será menor que la menor.
Y esto lo vamos a explicar acá en este esquema, porque encierra un concepto importante. Primero, ¿por qué es tan importante la conexión en paralelo? Bueno, porque todos los elementos están diseñados para una determinada tensión. El televisor, el microondas, el timbre, la heladera, en nuestros domicilios están diseñados para 220 volts. ¿Y cómo hago para que todos reciban 220 volts? Y los tengo que conectar a todos en paralelo, como están viendo esas resistencias ahí. Si no, en la conexión serie, la tensión esa de 220 se repartiría entre los elementos. Sería inviable que funcionen los elementos. Pero en la conexión paralelo, las lamparitas de iluminación del auto, más el estéreo, más la bocina, más la luz de marcha atrás, más todo lo que yo necesito del auto, va a estar todo conectado a la batería, 12 volts. Y para que todo reciba 12 volts, tiene que estar todo conectado en paralelo, cosa de que cuando yo cierro la llave, ese elemento se conecta a esa tensión para la cual fue diseñado. Así que en principio, por eso les digo que la conexión en paralelo es claramente más útil que la conexión en serie, en donde se reduce a unos poquitos casos muy excepcionales que vamos a mencionar, pero en realidad todas las conexiones son en paralelo. Supongamos que yo tengo estas tres resistencias aquí funcionando ya y están tomando una determinada cantidad de corriente. Vamos a ponerle valores a esto. Bueno, supongamos que le aplicamos 1 volt de diferencia de potencial y cada resistencia es de 1 ohm. Entonces, si hay 3 resistencias de 1 ohm, hay 1 ampere en cada resistencia, o sea que la fuente de 1 volt está entregando 3 amperes. Efectivamente, ¿qué resistencia ve la fuente? Y acá está el verbo ver, que también lo remarco. Va a ser de un uso enorme. El verbo ver nos va a acompañar todo el cuatrimestre. Y se utiliza muchísimo, y es la forma de expresarnos que tenemos los argentinos. La resistencia que ve la fuente no es otra que la resistencia equivalente. ¿Qué resistencia ve esta fuente? Y bueno, si ella entregando 1 volt le pide 3 amperes la carga, 1 dividido 3 es 0,33. O sea que ahora la fuente está viendo 0,33 ohm. Si empezamos con una resistencia, vamos a empezar con una. A ver, vamos a empezar. Esto sí me gustaría dibujarlo. Próximamente voy a incorporar un pizarroncito acá. Con una resistencia, 1 volt, una resistencia de 1 ohm, esa resistencia le entrega 1 ampere a esa resistencia. Efectivamente, 1 volt dividido 1 ampere, 1 ohm. Bárbaro. Le agrego otra resistencia en paralelo. Además de ese ampere, la otra ahora le está pidiendo otro ampere. Así que 1 volt dividido 2 ampere que entrega la fuente, 1 a cada resistencia, 1 volt dividido 2 ampere, 0,5 ohm. O sea que 2 resistencias de 1 ohm en paralelo dan una resistencia equivalente de 0,5. Agrego una tercera resistencia, así que a los 2 primeros amperes se agrega otro ampere, 1 dividido 3, 0,33. O sea que 3 resistencias de 1 ohm en paralelo dan 1/3 de ohm. Bueno, esto es así, y esto lo manejan muy bien los electrónicos. Los electrónicos, cuando hacen circuitos de ensayo, no tienen resistencia de todos los valores. Los que tienen son bolsas con resistencia de 100 ohm, con resistencia de 500 ohm, con resistencia de 10 ohm. Entonces, si necesitan 30 ohm, ponen 3 resistencias de 10 ohm en serie. Pero si necesitan 50 y tienen resistencias de 100, ponen 2 resistencias de 100 en paralelo y con eso ya consiguen 50 ohm. Entonces, si necesitan 80, ponen las 3 de 10 en serie, más las 2 de 2 en paralelo, puestas en serie también, más las 2 de 100 en paralelo, puestas en serie, y con eso consiguen 80 ohm. Y así van construyendo los rulos de resistencia. Así que, insisto, 2 resistencias iguales en paralelo dan la mitad, 3 resistencias iguales 1/3,
4 resistencias iguales, un cuarto, y así sucesivamente. O sea que 10 resistencias de 10 ohm en paralelo dan 1 ohm de resistencia equivalente. ¿Sí? Bueno, Una fíjense consulta acá. Sí. de eso. O sea, la R equivalente no será sumatoria de En cada, serie. o sea, En pero serie. por la fórmula que digo ahí, que está ahí de R Es la equivalente. inversa de la suma de las inversas. Es la inversa de la suma de las inversas. Ok. O sea, Y si querés, hace producto sobre suma. Por ejemplo, dos resistencias de 100 en paralelo. Producto 100%. Dividido suma. 20. claro, ¿Eh? perfecto. Entonces, acá lo mismo. Producto 1 por 1, 1. Dividido la suma, 2, 0,5. Producto 1 por 1, cuando eran dos resistencias, ¿no? 1 por 1, 1. Dividido 2, 0,5. O sea, dos Claro, sí. resistencias. Dos resistencias iguales dan en paralelo, estoy hablando, ¿eh? Dos resistencias iguales dan una resistencia equivalente de la mitad. Tres resistencias un tercio y así sucesivamente. Perfecto. O sea que si yo pongo, insisto, 5 resistencias de 5 ohm en paralelo, la fuente ve 1 ohm. ¿Eh? Un quinto. Entonces, fíjense que cada resistencia que yo agrego en paralelo, aparte de la corriente que entrega la fuente al sistema previo, se le agrega ese camino de corriente que le pide la carga a la fuente. O sea que aparte de estas tres resistencias que le están pidiendo corriente a la fuente, si yo agrego otra resistencia en paralelo, esta otra le va a pedir más corriente a la fuente. Así que si R es igual a B sobre I, y si yo aumento I a igual tensión, va a disminuir R en bornes de la fuente. O sea, la fuente cada vez va a haber menos resistencia, cuanto más caminos yo agregue en paralelo. Y si agrego una resistencia muy alta en paralelo, supongamos 1 kilo ohm, 1000 ohm en paralelo, algo de corriente le va a pedir. Si entrego 1 volt, le va a pedir 1 miliamper. O sea que algo de corriente le va a pedir. Como esa corriente aumenta, la fuente tiene que entregar más corriente, aunque yo le agregue una resistencia muy alta en paralelo. Para la fuente, como le tiene que entregar esa corriente extra, ese camino en paralelo adicional, siempre para la fuente se va a producir una disminución de resistencia equivalente en bornes. Cualquier camino en paralelo de cualquier valor que yo le conecte. Por eso ahí dice que la R equivalente en paralelo siempre será menor que la menor, porque yo a la menor ya está puesta en el circuito. Si le agrego otra en paralelo, le pide más corriente. Así que siempre que yo le pido más corriente a la fuente, es como si la fuente viera menos resistencia en bornes. Y acá viene el concepto de carga. ¿Qué es cargar? Bueno, cargar se utiliza como lo utilizamos en la vida cotidiana. En la electricidad se usa de la misma manera. Si yo cargo un camión con bolsas de cemento, el camión sufre esa carga. Se van estirando los elásticos, se van venciendo los elásticos, se van aplastando las ruedas, las cubiertas, ¿sí? O sea, sufre la carga el camión. Bueno, acá pasa lo mismo con la energía eléctrica. ¿Qué es cargar una fuente? Y es pedirle más corriente a la fuente. Cargar una fuente es pedirle más corriente a la fuente. La fuente se sacrifica al entregar corriente, no le es gratis a la fuente entregar corriente. Entonces yo, pidiéndole más corriente a la fuente, estoy sacrificando más a la fuente. Por eso se llama cargar. Entonces, si yo tuviese que pedirle más corriente a la fuente en el circuito serie, ¿qué hago? Y tengo que eliminar resistencias, quitar resistencias, para que disminuya la resistencia equivalente en bornes. Como en el ejemplo este que vimos, que de 12 ohm pasamos a 8 y de 8 pasamos a 4, la corriente pasó de 1 a 1,5 y de 1,5 a 3. Pero en paralelo, ¿cómo hacemos para pedirle más corriente? Y hay que agregar carga en paralelo, hay que agregar resistencia en paralelo. Entonces, ¿qué es aumentar la carga? Pedirle más corriente a la fuente.
Uno de los métodos es agregando resistencia en paralelo, con lo cual disminuye la resistencia equivalente en bornes de la fuente. ¿Y por qué acá suele haber algo que a veces se presenta medio confuso, como una especie de paradoja? Cargar siempre es desde el punto de vista de aumentar la corriente que entrega la fuente, ¿sí? Un sistema muy cargado es un sistema en donde hay muchos elementos conectados. ¿Y dónde está acá el inconveniente de entenderlo que a veces genera confusión? Cuando yo aumento algo, en general, cuando yo agrego algo, ese algo aumenta. O sea, si yo tengo líquido en un recipiente, voy agregando cada vez más líquido, cada vez adentro del recipiente tengo más cantidad de líquido, que es lo normal en la vida cotidiana. Bueno, acá, aumentar la carga en realidad es agregar carga. Aumentar la carga es agregar carga. Es poner más resistencias en paralelo, pero aumentar la carga es disminuir la resistencia equivalente en bornes de la fuente. O sea, aumentar la carga, poner más resistencia en paralelo, en realidad es disminuir la resistencia. Como yo las resistencias las estoy agregando en paralelo, en realidad estoy aumentando la carga, sí, pero estoy disminuyendo la resistencia. O sea, agrego resistencia, pero ojo, en paralelo. Con lo cual, en realidad disminuye la resistencia equivalente en bornes de la fuente. Y los bancos de cargas en los laboratorios son esos, son cajas que tienen un montón de elementos adentro, cada uno con su llavecita, de tal modo que yo, cerrando cada llave, lo que voy haciendo es incluir esos elementos en paralelo. Por ejemplo, un banco de resistores en el laboratorio tiene un montón de resistores en su interior y un montón de llavecitas. Si yo abro todas las llavecitas, resistencia infinita, circuito abierto. Pero yo cierro una llavecita, ya conecté un elemento. Cierro otra llavecita, lo agrega al otro elemento en paralelo. Cierro otra llavecita y lo agrega al otro elemento en paralelo. O sea, que en realidad lo que yo estoy haciendo cerrando cada llavecita es disminuir la resistencia en bornes de ese banco de resistores. Y lo que hago es, cada vez que cierro una llavecita, pedirle más corriente a la fuente, cargar el sistema. Estoy cargando el sistema. Es como si estuviera prendiendo lámparas. Prendo una, prendo otra, al final tengo un montón de lámparas prendidas. Bueno, todas esas lámparas en paralelo, lo que conforman es la menor resistencia equivalente en bornes de la fuente. Entonces de aquí pueden salir 3 o más definiciones de hora pico eléctrica a partir de todo lo que dijimos. Y ojo, fijen bien estos conceptos, entiéndanlos y fíjenlos. 3 definiciones de hora pico. En cuanto a la electricidad sería la hora del día del más consumo, es una forma de decirlo, la hora del día de mayor carga, la hora del día de menor resistencia equivalente en bornes de la fuente, la hora del día de mayor solicitud de corriente a la fuente, la hora del día en que más elementos hay conectados, en donde más carga hay conectada. Así que fíjense para cuánto dio este análisis de circuito en paralelo, ¿sí? El circuito serie es muy sencillo, muy elemental de analizar y muy poco útil, y el circuito paralelo tiene una riqueza especial por el hecho de que todos los elementos en mi domicilio están conectados en paralelo. Pero a su vez, mi domicilio, ya sea departamento o casa, está en paralelo con el del vecino. Y a su vez, mi edificio está en paralelo con el edificio de al lado. Y a su vez, mi cuadra está en paralelo con la cuadra de al lado y mi barrio está en paralelo con el barrio de al lado, y así sucesivamente. O sea que una ciudad, ¿qué es? Es una enormísima cantidad de elementos todos conectados en paralelo. Eso es una ciudad, una enormísima cantidad de elementos todos conectados en paralelo. Y cuando arranca una heladera, ¿cómo se conecta la red? En paralelo. Y cuando alguien enciende la luz del baño, es otro camino que agrega en paralelo. O sea que cada vez que yo conecto una carga, la estoy conectando en paralelo. Entonces, como le estoy pidiendo ese poquito de corriente más a la fuente, además de toda la que ya se le pedía, yo estoy en mi casa y prendo la luz del baño. Además de toda la corriente que yo le estaba pidiendo, le pido ese cachito más de corriente. Entonces, ¿cómo lo ve la fuente? Y como si yo hubiera bajado la resistencia de mi casa.
al encender la lámpara. ¿Por qué? Y porque la fuente me entrega toda la corriente que me estaba entregando, ahora más esa porción de corriente más que toma esa lamparita que encendí en el baño. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, carga se va a usar mucho la palabra como verbo y como sustantivo. Como sustantivo, carga. ¿Qué es una carga? Un televisor, un motor, el equipo de audio. Esos son cargas. Y como sustantivo y como verbo, cargar. Cargar una fuente. ¿Qué es cargar una fuente? A ver, aumenta la carga. ¿Qué hace un amperímetro si yo aumento la carga? A ver, ¿quién me contesta? Va a marcar más. Exactamente, exactamente. Aumentar la carga está visto exactamente desde el punto de vista de la corriente. Aumentar la carga es aumentar la intensidad que la fuente entrega. Y si quieren es aumentar la resistencia que yo conecto en paralelo. Como yo la estoy conectando en paralelo, en realidad aumentar la cantidad de resistencias o de cargas en paralelo implica disminuir la resistencia equivalente en bornes. O sea, aumentar la carga es disminuir la resistencia equivalente en bornes de la fuente. Bueno, con este concepto terminamos esta primera parte. La clase que viene ya vamos a desarrollar bastante más contenidos. Vamos a ver clasificación de señales y empezamos ya con ley de Faraday, vamos a caracterizar la onda de tensión domiciliaria y varias cosas más. Así que nos vamos a ir